Somos el CLIS 02E, vamos a tratar la fisiología del músculo cardíaco hablando de su anatomía, del potencial de acción y del acoplamiento excitación-contracción. Empezamos con unas pequeñas diferencias entre el músculo cardíaco y el esquelético. El músculo cardíaco y el músculo esquelético son ambos músculos estriados, pero presentan ciertas diferencias entre ellos. La morfología de las células cardíacas es columnar y bifurcada, mientras que las esqueléticas no presentan esta bifurcación. En cuanto a los núcleos, los miocitos cardíacos son uninucleados o binucleados, con un núcleo central, mientras que los miocitos esqueléticos son multinucleados con un núcleo esocéntrico. En las células cardíacas no encontramos las triadas presentes en los músculos esqueléticos. En su lugar encontramos diadas formadas por un túbulo T y una cisterna. Las uniones que encontramos en los miocitos esqueléticos son escasas, mientras que en las células cardíacas encontramos unas estructuras complejas de unión denominadas discos intercalares. El músculo cardíaco presenta una acción involuntaria, mientras que el músculo esquelético presenta una acción voluntaria. Anatomía del corazón. El músculo cardíaco es un músculo estriado compuesto por fibras dispuestas en un enrejado formadas por muchas células individuales separadas por membranas que se denominan discos intercalados. Al mismo tiempo, las fibras están conformadas por miofibrillas y filamentos de actina y miosina, casi idénticas a las del músculo esquelético, las cuales se deslizan durante el proceso de contracción. Los discos intercalados, anteriormente mencionados, se van a fusionar entre sí para formar las uniones comunicantes permeables, las uniones gap, que permiten una rápida difusión de los iones. El músculo cardíaco es un sincitio de muchas células musculares cardíacas interconectadas, lo que permite que el potencial de acción se propague más rápidamente. El sincitio auricular forma las paredes de las aurículas, el sincitio ventricular forma las paredes de los ventrículos. El hecho de que existan dos sincitios permite que la aurícula se contraiga un pequeño intervalo antes de la contracción ventricular. Las aurículas están separadas de los ventrículos por tejido fibroso que rodea las válvulas aureoventriculares, válvula tricúspide y válvula mitral. El potencial de acción cardíaco corresponde a una rápida despolarización de la membrana, seguida de la repolarización hasta devolver el potencial de membrana al nivel de reposo. El potencial de acción de la fibra muscular ventricular empieza desde menos 85 mV hasta llegar a aumentar a más 20 mV en cada latido. En la gráfica de la diapositiva podemos observar el pico inicial, tras el cual la membrana va a permanecer despolarizada aproximadamente 0,2 segundos y mostrando una meseta. La presencia de esta meseta produce que la contracción ventricular dure 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. El potencial de acción en el músculo cardíaco es originado por dos canales, los canales sodio activados por voltaje y los canales de calcio lentos. Se abren más lentamente pero permanecen abiertos durante varias décimas de segundo, produciéndose un periodo prolongado de despolarización, ya que circulan por estos canales grandes cantidades de iones calcio y sodio hacia el interior de la fibra muscular cardíaca. El exceso de la entrada de calcio puede producir la disminución de la permeabilidad de la membrana a los iones potasio después del inicio del potencial de acción. Se reduce así la salida de iones potasio durante la meseta del potencial y atrasa el regreso del potencial de membrana a su nivel de reposo. La permeabilidad al potasio aumentará cuando los canales lentos de sodio y calcio se cierren a los 0,3 segundos, concluyendo de esta forma el conocido potencial de acción. Fases del potencial de acción del músculo cardíaco. Fase 0 o de despolarización. Al estimularse las células cardíacas, éstas se despolarizan, por lo que el potencial de membrana se vuelve más positivo. Los canales de sodio voltaje dependientes se abren, por lo que el sodio entra libremente en la célula y la despolariza, alcanzando un potencial de aproximadamente 20 mV. Fase 1 o de repolarización inicial. Los canales de sodio se inactivan y la célula sufre una pequeña repolarización debido a la salida de los iones potasio gracias a la apertura de los canales de potasio lentos. Fase 2 o meseta. Los canales de calcio voltaje dependientes se van abriendo lentamente durante las fases 0 y 1 y el calcio ingresa a la célula. A continuación, los canales de potasio se cierran y la combinación de una disminución de la salida de iones potasio y la entrada de iones calcio hace que el potencial de acción se estabilice. Fase 3 o repolarización rápida. Los canales de calcio se cierran y la permeabilidad de los iones de potasio hace que esos canales se abran lentamente.
lo que permite que los iones potasio salgan rápidamente de la célula. Termina la meseta y el potencial de membrana celular vuelve a su nivel de reposo. Fase 4 o de reposo. En reposo, las células excitables poseen un potencial transmembrana negativo que varía desde los menos 80 a los menos 90 milivoltios llamado potencial de reposo. Velocidad de señales y periodo refractario del corazón. La velocidad de señales en el músculo cardíaco oscila desde 0,3 a 0,5 metros por segundo. Puede variar dependiendo del tipo de fibras que sean, ya nerviosas o musculares. En las de Purkinje es de 4 metros por segundo. Ser tan elevada permite que tenga lugar una señal excitadora más rápida. El periodo refractario del corazón es el intervalo de tiempo en el que un impulso cardíaco normal no se excita, es decir, no produce otro potencial de acción. La duración usual en el ventrículo es de 0,25 a 0,30 segundos, mientras que en la aurícula es más corto, 0,15 segundos aproximadamente. Existe un periodo refractario relativo de 0,05 segundos, durante el cual es más difícil de excitar, pero se logra conseguir con una señal excitadora muy fuerte. El acoplamiento excitación-contracción es el mecanismo por el cual el potencial de acción hace que las minifibrillas del músculo se contraigan. Existen diferencias entre este mecanismo en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Además, en esta parte veremos que el ion calcio es el mensajero más importante en el músculo cardíaco. Al igual que en el músculo esquelético, cuando un potencial de acción pasa sobre la membrana del músculo cardíaco, este se propaga hacia el interior de la fibra muscular a lo largo de las membranas de los túbulos transversos. Los potenciales de acción de los túbulos transversos a su vez actúan sobre los canales de receptor de rianodina de las membranas del retículo sarcoplásmico para producir la liberación de iones calcio hacia el sarcoplasma muscular. En milésimas de segundo, los iones calcio difunden hacia las minifibrillas y catalizan las reacciones químicas que favorecen el deslizamiento de los filamentos de actina y de miosina entre sí, lo que da lugar a la contracción muscular. Durante la relajación se promueve el cerrado de los canales RIR y la remoción de calcio se lleva a cabo principalmente por la bomba TPasa de calcio llamada cerca para que el calcio pueda ser utilizado en otros ciclos y por el intercambiador de sodio y calcio, que veremos más adelante. Además del mecanismo anterior común al músculo esquelético, hay un segundo efecto que es bastante diferente, pues el potencial de acción también activa canales de calcio dependientes de voltaje o receptores de dihidropiridinas, por lo que los iones de calcio también se difunden en el sarcoplasma desde los túbulos transversos. El calcio que ingresa en la célula activa canales de liberación de calcio, también llamados canales de receptor de rianodina, en la membrana del retículo sarcoplásmico, lo que desencadena la liberación de calcio en el sarcoplasma. Los iones de calcio en el sarcoplasma luego interactúan con la troponina para iniciar la formación de puentes cruzados y da lugar a la contracción del músculo cardíaco, como vimos anteriormente. La contracción del músculo cardíaco. La contracción del músculo cardíaco depende directamente de la concentración de calcio en el medio extracelular. El retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco es menos desarrollado y no almacena, a diferencia del músculo esquelético. Por eso depende del túbulo T, que es de mayor diámetro, para poder disponer de calcio. De esta manera, un corazón sin calcio no sería capaz de latir. La concentración de calcio en el interior de la fibra muscular al final de la meseta del potencial de acción cardíaco es interrumpida y el calcio se bombea de regreso al retículo sarcoplásmico gracias a la bomba de calcio-adenosina trifosfatasa. El calcio que queda en el interior de la célula se elimina gracias al intercambiador de sodio-calcio y el sodio introducido de este cambio se elimina gracias a la bomba ATPasa sodio-potasio. Así, se puede decir que la contracción del músculo cardíaco tiene una duración similar a la del potencial de acción. No obstante, para que la sangre se bombee correctamente, es necesario que el músculo auricular se contraiga antes que el ventricular.